¿Quieres ver un anime brutal? Pues hoy que te traigo la solución, ya que este anime de demonios es una chulada. Pero vámonos por partes, ya que hoy criticando animes de la temporada primavera 2025 le toca el turno a Kijin Hentoushou, otro anime de cazadores de demonios, pero que está de no mames, güey. En resumen, comenzamos fuerte con un primer capítulo que dura una hora, güeyes. Oh, sí. Pero vámonos con lo que nos importa, ¿no? Y es que esta historia comienza con dos hermanitos, en una familia en la cual el padre maltrata a su hija golpeándola y obligándola a dormir en el patio. Esto debido a que es un pequeño demonio. Bueno, eso no sé, yo lo intuí, yo creo que todos lo podemos intuir, no es como un spoiler, después lo dicen. Pero bueno, X. Pero su hermano la ama sin importar nada, así que un día mientras llovía, la pequeña escapa. Su hermano va a buscarla y juntos deciden huir para poder ser una familia feliz. Sus nombres son Jinta y Susune, los cuales después de haber vagado por un tiempo son rescatados por un hombre, el cual los termina adoptando, llevándolos a su pueblo donde conocerán a su nueva familia en la Villa de los Herreros, lugar en el cual mantienen ciertas costumbres un tanto particulares, donde se alaba y respeta a la deidad, bueno, a la diosa de la deidad, una mujer la cual es como el puente entre la deidad y el pueblo, y esta princesa es la madre de su nueva hermanita Shirayuki y su nuevo padre es el encargado de cuidarla. Es como su guardaespaldas y a la vez su esposo o algo así, entendí yo. Después de esto, estos pequeñines logran llevar una vida bastante agradable donde el padre instruye al pequeño Jinta para ser espadachín y sus hermanas viven felices. De aquí damos un salto temporal a aproximadamente como unos 10 años, la verdad no tengo idea de cuántos, pero yo le calculo más o menos eso, viendo que Shirayuki se ha convertido en la nueva princesa de la deidad, la cual, pues olvidé decirlo, pero no puede salir del santuario ni tener contacto con nadie más que con el sacerdote, su guardaespaldas y su esposo. Ahora Jinta es el guardaespaldas de esta misma y, oh sorpresa, vemos que la pequeña Susune sigue siendo una niña. Al parecer sí es un demonio y ha mantenido esta forma pues infantil para seguir siendo la pequeña hermana a la que Jinta tanto ama. Pero no nos vayamos tan rápido, ya que justo después de este salto temporal vemos una reunión del consejo del pueblo, en la cual se está comentando sobre encuentros con demonios y sobre que lo que están, bueno, pensando qué mierda es lo que están buscando los demonios, ¿no? Dándonos alguno que otro detalle como que estos viven más de 1000 años y cosas por el estilo. Y después de la junta y una conversación entre Jinta el guardaespaldas y Shirayuki la princesa, vemos que al día siguiente esta se escapa para pasar un día con su querido hermano Jinta. Y justo ese día Shirayuki le informa a Jinta que está por casarse con el hijo del jefe del pueblo, para después confesarle su amor. Jinta, al igual que esta, le corresponde confesándole de igual manera su amor. Sin embargo, a pesar de que ambos se aman, este sentimiento no puede llegar a más, ya que cada uno tiene que ver por el futuro del pueblo. Por lo que ambos aceptan sus sentimientos y se deciden a seguir adelante por el bien de todos. Y unas noches después, pues son nuevamente convocados a una reunión, ya que se habían infiltrado demonios en el territorio de la villa. Así que mandan al buen Jinta a encargarse de estos güeyes. Pero mientras la reunión se estaba llevando a cabo, un demonio se infiltra exitosamente en la villa y específicamente va a la casa de Jinta, donde su objetivo era mostrarle a la pequeña Susune el futuro cercano que estaba por venir. Esta no le cree, por lo cual el demonio se ve obligado a mostrárselo en persona, mostrándole el cómo su querida hermana Shirayuki mantiene relaciones con el hijo del jefe de la villa. Para este momento, Susune aún no sabía que Shirayuki iba a casarse con este cabrón, así que le saca todo eso de pedo porque según ella, Jinta y Shirayuki estaban enamorados y eran sus hermanos y los amaba y todo el pedo, ¿no? Entonces le saca un buen de pedo. Y mientras esto ocurre, Jinta pelea contra un gran demonio todo mamastrófico, al cual después de un gran intercambio de ataques logra vencer, no sin antes perder un brazo, el cual es regenerado gracias a que el demonio antes de morir se lo regala. Y ahora Jinta se dirige al templo para verificar que todo esté en orden, ya que presiente que otro demonio podría ir por la princesa. Pero antes de que pueda llegar, la pequeña Susune ve el acto que está a punto de llevar a cabo Shirayuki. Pero ¿cuál era el problema con esto? Como ya se los dije anteriormente, pues simplemente Susune amaba tanto a su hermanito que la idea de que estuviera con otra mujer le era desagradable.
pero estaba dispuesta a superarlo si era por Shirayuki, ya que sabía que Jinta estaba enamorado de ella y viceversa. Así que al ver que ésta estaba a punto de consumar el acto con otro hombre, se sumerge en la locura dejando salir su forma demoníaca y termina con la vida del hombre y finalmente ante los ojos de su hermano decapita a Shirayuki. Acto que termina enloqueciendo a Jinta, el cual al haberse fusionado con el demonio ahora toma su forma obteniendo un brazo demoníaco con el cual le arrancará la mitad del abdomen a su hermana Suzune y termina asesinando al demonio causante del evento. Finalmente Suzune logra escapar, convirtiéndose en la más grande amenaza para el mundo humano, siendo la futura reina demonio que acabará con todo el mundo. Aquí comienza la historia de Jinta viviendo años y años con el objetivo de acabar con los demonios que acechan al mundo y poder detener a su hermana. Así tengan que pasar siglos y siglos. Pasemos a mi opinión, güey. Es un anime de aventura y acción sombría que no está para nada mal. Es más, me atrevería a decir que está cabroncísimo. La historia tiene un muy buen desarrollo, agradable y que avance de muy buena manera, por lo menos hasta donde voy yo. Veremos qué tal se va desarrollando, pero fuera de eso es una historia muy atractiva y emocionante. Creo que tiene un muy buen futuro. Los personajes son una tremenda chulada. Todos los personajes que nos muestran terminan siendo inolvidables y bastante agradables. Los diseños, aunque algo básicos, son muy buenos y las personalidades bastante bien diseñadas, aunque un poco extremistas en algunas ocasiones. El prota es el clásico prota edgy, pero a la vez multifacético, siendo bastante agradable en múltiples ocasiones, lo cual le agrega un gran plus. La animación, pues diría que en este apartado es tremendo 10 de 10, tanto en animación como en dibujo, si contemplamos los primeros episodios, porque hay un gran problema. Conforme avanzan los episodios la animación baja, pero a niveles cabroncísimos. La pinche animación parece que se fue de sabático porque cada vez va más en picada. Espero que solo sea algo de una ocasión y que vuelva a meterle algo de presupuesto y que nos dejen con un pinche anime cabroncísimo y no con un puto anime con 2 episodios bien animados solo para llamar la atención. Pero bueno, eso ya lo veremos con el tiempo. Cumple con lo que es: acción chingona, demonios bien diseñados y cabroncitos, la aura sombría que debería de llevar. Me recuerda un poquito a Dororo, pero con un prota más agradable y menos sangre. La verdad, a pesar de la decadencia de la animación, me parece tremendo anime con una muy buena historia, personajes memorables y con mucho pero mucho futuro. En realidad lo recomiendo bastante, no es mi anime favorito de la temporada, pero es tremendo. El problema es que esta temporada hay bastantes joyitas, aunque mucha gente diga que no, pero sí hay bastantes joyitas, y si este pinche anime no le mete recio, se va a quedar un poquito en el olvido, ya lo verán. Pero bueno, mis pochis, eso es todo. Ya se la saben, si están de acuerdo conmigo, que chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Si no están de acuerdo conmigo, pues ya sabes que me vale verga, pero aún así les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso, y chao chao.